Terence B.U.D. Crawford acaba de hacer lo imposible, vencer a Canelo Álvarez, el rey del boxeo mexicano, el hombre que parecía intocable en las 168 libras. El mundo entero todavía no entiende cómo un peleador que empezó en el peso ligero pudo destronar al campeón más temido de los últimos tiempos. Algunos dicen que fue talento puro, otros aseguran que usó un método secreto que nunca revelará. Lo cierto es que lo que vimos en esa noche fue histórico, y lo que voy a contarte ahora te hará ver la carrera de Crawford de otra manera, porque este hombre no solo gana peleas, este hombre destruye leyendas y lo hace con una frialdad que asusta. Quédate hasta el final porque vas a descubrir detalles ocultos de cómo B.U.D. logró lo que parecía imposible, y te prometo que cuando termine este video vas a mirar a Crawford como nunca lo habías hecho. Omaha, Nebraska, no es un lugar que suene a fábrica de campeones. Es una ciudad tranquila, alejada de los reflectores de Las Vegas o de la locura del Madison Square Garden. Y sin embargo, ahí nació en 1987 el hombre que acabaría convirtiéndose en el boxeador más inteligente de su generación. Desde niño, Crawford tuvo que pelear literalmente para sobrevivir. Su barrio era duro, la violencia estaba en cada esquina y el dinero no alcanzaba. Sus amigos recuerdan que se metía en peleas callejeras una y otra vez, no por maldad, sino porque odiaba perder, odiaba que alguien lo humillara. Ese odio a la derrota lo convirtió en un chico terco, peligroso y, sobre todo, resistente. Podían tirarlo al suelo, podían golpearlo fuerte, pero siempre se levantaba. Ese fuego lo llevó al gimnasio. Al principio parecía otro joven con demasiada rabia, pero muy pronto los entrenadores notaron que había algo diferente. Crawford no solo era rápido, también era astuto. Tenía un instinto natural para leer movimientos, para cambiar de guardia como si nada, y confundir a rivales que no entendían lo que estaba pasando. Mientras otros chicos soñaban con llegar a los Juegos Olímpicos, él entrenaba en silencio, casi ignorado por los medios. Eso lo quemaba por dentro. En cada golpe que daba en esos gimnasios oscuros había una promesa: un día, el mundo entero sabrá mi nombre. Y cumplió. Porque Crawford desarrolló un arma que pocos han tenido en la historia del boxeo. Podía pelear de zurdo y de diestro sin perder precisión, sin titubear. Lo que para muchos era un truco, en él se convirtió en un sistema. Neutralizaba a los derechos con contras de zurdo y confundía a los zurdos girando los pies en pleno intercambio. Nadie sabía qué versión de B.U.D. se encontraría arriba del ring. Y si su cuerpo era un arma, su mente era un laboratorio. B.U.D. no entraba a pelear a lo loco, entraba a resolver un rompecabezas. Cada round era información. Cada movimiento del rival era un dato que guardaba, procesaba y luego usaba en su contra. Pero el reconocimiento no llegó rápido. No fue seleccionado para el equipo olímpico de Estados Unidos, algo que lo hirió profundamente. Mientras otros recibían portadas y contratos, él seguía en la sombra. ¿Qué hizo? Convirtió ese rechazo en gasolina. Obsesionado, estudiaba videos hasta la madrugada, analizaba ángulos, posiciones de pies, como cada golpe podía abrir el camino al siguiente. No buscaba solo el knockout. Buscaba control. Buscaba el momento exacto en el que su rival dejara de pelear para empezar a sobrevivir. En 2008 se hizo profesional, sin contratos millonarios, sin alfombra roja. Sus primeras peleas fueron en salones pequeños, frente a unas cuantas decenas de personas sentadas en sillas plegables. Y aún así, en cada pelea dejaba claro que tenía algo especial. La primera gran sacudida llegó en 2013, cuando aceptó un combate con muy poca preparación contra Brady Prescott, el mismo que había mandado a dormir a Amir Khan en el primer asalto años antes. Muchos pensaron que B.U.D. sería la siguiente víctima. Pero no. Crawford lo dominó de principio a fin, cambiando de guardia, manejando la distancia y mostrando una calma aterradora. Fue su carta de presentación: el chico de Nebraska estaba aquí para quedarse. De ahí todo fue en ascenso. No ganaba peleas, las descifraba. Rivales agresivos terminaban lanzando golpes al aire. Contragolpeadores eran contragolpeados. Presionadores acababan retrocediendo. B.U.D. no imponía un estilo. Tomaba el estilo del rival, lo desarmaba pieza por pieza y luego lo destruía. Los expertos comenzaron a susurrar que había algo más. Que Crawford no solo entrenaba más duro, entrenaba más inteligente. Que tenía un método oculto, un secreto que nadie más entendía. Ese misterio lo acompañó en cada paso, hasta que en 2014 llegó su gran oportunidad: título mundial contra Ricky Burns en Escocia. Todo en su contra: el público, la localía, las apuestas. Pero esa noche B.U.D. no solo ganó, dio una clase de paciencia y precisión. Se llevó el cinturón y de paso se llevó el respeto del mundo. Y lo mejor apenas estaba comenzando. Y ojo, si te intriga descubrir cómo alguien que empezó peleando en las calles de Omaha llegó a convertirse en el único capaz de humillar a campeones invictos, asegúrate de suscribirte, dejar tu like y comentar qué piensas de la historia de B.U.D., porque lo que viene a continuación es todavía más increíble. Terence B.U.D. Crawford no se conformó con llevarse un cinturón en territorio hostil, regresó a Estados Unidos con una idea fija que muy pocos ejecutan de verdad: dominar categorías completas, vaciar estilos ajenos, coleccionar soluciones y no trofeos. Subió a superligero con una frialdad quirúrgica y empezó a aplicar un plan que casi nadie vio venir porque no parecía un plan, parecía calma,
Parecía que el reloj del combate le pertenecía, y esa sensación en el rival es devastadora porque cuando crees que todavía estás estudiando, BUD ya te ha leído. Ya sabe qué combinación lanzas después de tu amague favorito y ya está preparando el contraataque medio segundo antes de que pienses en él. En 2017 unificó los 4 cinturones con una autoridad que descolocó a los expertos, no por brutalidad desatada, sino por algo aún más intimidante: control del espacio, cortes de paso, golpes al cuerpo que no buscan el nocaut inmediato sino quitarte la postura, obligarte a adelantar el pie equivocado y abrir la ventana que él mismo ha diseñado 3 intercambios atrás. Eso no suena épico en un titular, pero arriba del ring es un martillo neumático que no hace ruido, solo sientes el piso ceder. La competencia te contaría aquí la lista de rivales y los títulos completos. Yo voy a darte lo que nadie pone en pantalla: el truco silencioso que empezó a aparecer en sus campamentos, una rutina de lectura de patrones que su equipo llamaba, según cuentan sparrings, la regla de los 3 disparos y 1 vacío. Primer disparo mide timín, segundo rompe ritmo, tercero castiga la respuesta reflejo, y el vacío es el golpe que no lanza para que tú entres pensando que llegó tu turno, ahí te espera. El directo cruzado o el gancho corto, y no porque sea magia, sino porque te guiaron a esa puerta. Esa secuencia se repitió tantas veces que dejó de ser casualidad. Y lo más inquietante, la aplicaba desde guardia diestra o zurda sin que se notara el cambio de software. Cuando subió a welter, muchos pensaron que la pegada no viajaría igual, que la ventaja iba a diluirse, pero pasó lo contrario: la precisión aumentó, la defensa se cerró y el margen de error de sus rivales se volvió microscópico. Los números empezaron a dibujar una foto difícil de discutir: 41 victorias, 31 knockouts, 0 derrotas, una racha de definiciones que no se explicaba con músculo puro sino con lectura milimétrica del tiempo de entrada. A nivel ring, eso significa que si tú tardas 0,32 segundos en soltar el jab después del amague, él ya está ocupando el carril lateral antes de que tu hombro termine de rotar. El espectador ve un jab que falla, el rival siente que su golpe fue robado del aire. Llegó el cruce con Errol Spence Jr. en 2023, el choque que la gente veía como moneda al aire, y ahí apareció otro pedazo del método: no buscar la pelea, buscar la decisión de la pelea, que es distinto, porque no se trata de acelerar el intercambio, se trata de acelerar el pensamiento del otro hasta que empiece a equivocarse solo. Spence salió con su jab rocoso y su presión al frente, Crawford lo dejó escribir la primera página y a partir del segundo capítulo empezó a borrar frases enteras. El primer derribo fue un ladrillo que se cayó de un muro que parecía indestructible, y desde ahí cada asalto fue una clase de sincronización. El árbitro paró el combate en el 9º y el aura de invencibilidad de Spence quedó hecha trizas. Ese día BUD selló algo más grande que un triunfo, selló la imagen de un campeón que se comporta como un cirujano que no suda, que no sube pulsaciones, que opera en la tormenta con la serenidad de quien ya vio esta película 100 veces. Con el trono absoluto de los welter en el bolsillo, cualquiera hubiera vivido de rentas, pero BUD no. BUD miró hacia arriba, hacia la montaña donde vivía Canelo Álvarez, un hombre que había empujado a gigantes en 168 y hasta en 175, un peleador que te rompe por dentro con ganchos al cuerpo, que maneja el ritmo como un metrónomo pesado, que te hace parpadear y te roba medio paso con una finta de hombro. ¿Cómo cruzas ese océano de kilos y oficios sin hundirte? La respuesta que se escuchaba en pasillos y gimnasios no fue más fuerza ni más masa, fue algo tan raro que parecía broma: menos pasos, más decisiones. Reducir desplazamientos inútiles, aumentar lecturas útiles. Su equipo ajustó cargas, sí, pero la obsesión estuvo la mecánica fina, donde queda el pie exterior cuando Canelo amenaza al hígado, como interceptar la cadera antes de que la cadera lance el puño, como negar el ritmo de combinación corta sin regalar la larga. Si esperas la típica épica de subió de peso y se volvió una roca, aquí no pasó, aquí se volvió más exacto. La firma del combate llevó meses, dudas, tiras y aflojas, voces que decían que la física manda, que los milagros no existen, que la experiencia en las 168 libras no se compra. Y sin embargo, cuando anunciaron el duelo, el aire cambió, porque pound for pound no es una etiqueta de marketing, es una pregunta: si todo fuera del mismo tamaño, ¿quién manda? La noche en Las Vegas fue una olla a presión. Canelo cargó con el peso del favorito natural, BUD con el peso de lo imposible. El primer asalto marcó el tono: nada de intercambios tontos, 0 regalos en las cuerdas, jabs como alfileres que no duelen pero pinchan, quitan ganas, rompen la respiración. Canelo hizo lo suyo, dobló al cuerpo, cerró esquinas, pero cada vez que buscó que la pelea se quedara quieta, BUD le movió el escenario 2 centímetros, apenas lo justo para que el golpe más dañino rozara guante y antebrazo y no costilla, y ese apenas es el muro invisible que desespera a un verdugo del cuerpo como Canelo. Aquí la competencia te diría gran plan defensivo, pero eso se queda corto. Lo que hubo fue negación de hábitos, que es más cruel: estudiar durante semanas el microamague que precede al gancho de izquierda de Canelo, detectar que su peso cae una fracción de segundo antes en la pierna adelantada cuando va a buscar el hígado, entrenar un fram con antebrazo y hombro para bloquear la cadera, no el puño, y salir con un jab boomerang que no pretende puntuar sino congelar el siguiente paso, y al congelarlo se muere el golpe que duele de verdad. Esa respuesta, repetida con parsimonia, drenó confianza. Cuando el cazador duda, el bosque entero le parece enemigo. Los asaltos intermedios se volvieron una cadena de pequeñas victorias imperceptibles para el que solo mira manos, pero clarísimas para el que mira pies.
Cada vez que Canelo intentó cerrar la puerta del lado izquierdo para dejar a BUD en cuerdas, encontró un giro a zurda con hombro adelantado que le negó el ángulo de la derecha. Y cuando cambió a perseguir por el lado derecho, BUD pisó el centro y lo hizo pivotar vacío, un baile mínimo que no humilla, pero suma. El público no aplaude un medio paso, pero el juez sí lo ve, y el rival lo siente como un portazo en la cara. A falta de poco, Crawford subió el pulso sin desordenarse, combinaciones cortas, limpieza en la salida, ningún ego en el fuego cruzado, y cuando llegó la campana final, la sensación en el estadio fue simple: esto no fue fuerza contra fuerza, fue lectura contra costumbre. Las tarjetas dieron 116 a 112, 115 a 113, 115 a 113, y la historia agregó una línea improbable. El hombre que empezó en 135 libras atravesó categorías hasta sentarse a la mesa del más temido y le ganó a base de saber. Ese verbo, saber, es el que molesta, porque el saber no se compra, no se copia, no se imita fácil. ¿El método secreto? Filtraciones dicen que lo bautizaron como Omaha 3-2, 3 cambios controlados de ritmo por minuto, 2 señuelos por intercambio y nunca repetir la misma salida 2 veces seguidas, y aunque suene a jerga, encaja con lo que vimos, porque cada minuto tuvo 3 oleadas con una pausa oculta que cortaba la lectura de Canelo. Cada intercambio escondía 2 amagos que desarmaban la intención y cada salida variaba lo justo para que el mexicano no bloquease por inercia. ¿Hizo trampa? Los rumores siempre aparecen cuando el favorito pierde, que si el vendaje, que si el pesaje, que si el ring, lo de siempre, nada probado, todo ruido, y mientras el ruido sube, BUD sonríe y no explica, y esa falta de explicación, esa sonrisa, alimenta la leyenda más que cualquier conferencia. Ahora que la coronación en 168 está escrita, el legado cambia de tamaño: 3 eras de dominio, 3 categorías con sello de propiedad, un récord que asusta por su limpieza y una manera de ganar que no envejece porque no depende del físico, depende de acertar antes, de pensar más claro. Y en esa claridad está la verdadera amenaza, porque los cuerpos se cansan, pero la lectura buena, cuando se entrena, dura. El mundo puede discutir si es el mejor de su tiempo o de todos los tiempos. Lo que ya no discute es que si te sientas frente a él sin un plan B, te quedas sin pelea en menos de 4 asaltos, aunque hayas llegado con 20 libras de ventaja el día de la pelea. Cuando terminó la pelea contra Canelo, el público veía solo el resultado: Crawford había logrado lo imposible. Pero lo que nadie entendía era cómo lo hizo. Y aquí está la clave: BUD no buscó ganarle en fuerza, lo que hizo fue desactivar sus costumbres. Canelo vive de los ganchos al cuerpo, de cortar el ring y de desesperar a rivales más pequeños. Crawford anuló cada una de esas armas sin recurrir a milagros, lo hizo con ciencia pura. En el campamento entrenó una secuencia diseñada solo para Canelo: estudiar el microgesto que precede al gancho de izquierda al hígado. Descubrió que Canelo siempre carga el peso medio segundo antes de lanzar. Entonces entrenó una respuesta única: paso neutro hacia adelante y pivote corto, lo justo para que ese golpe, en lugar de estrellarse en costillas, se quedara flotando en el aire. Ese ajuste, invisible para la mayoría, destruyó el plana de Canelo en pocos asaltos. Otra clave fue la llamada puerta de vidrio, un recurso que Crawford usó varias veces: mostrar un hueco que no existe. Canelo veía un espacio, lanzaba convencido de que había encontrado la entrada, y ahí BUD ya estaba girando, bloqueando con el antebrazo y soltando un contraataque limpio. No es magia, es programación. Crawford construye trampas y el rival cae una y otra vez sin entender cómo. Los jueces tampoco son ciegos. Crawford cerró cada asalto con claridad: 10 segundos finales con jabs limpios, combinaciones cortas y dominio de espacio. Puede que Canelo haya conectado golpes fuertes antes, pero el recuerdo que queda en la cabeza del juez es siempre el de BUD controlando el ring al final del minuto. Eso explica por qué las tarjetas se inclinaron a su favor sin discusión. Y el detalle psicológico fue igual de increíble. Crawford jamás mostró nervios. Canelo intentaba intimidar con fintas, con presión, con su famoso lenguaje corporal, y BUD respondía con lo opuesto: silencio, calma, ni un gesto de ansiedad. Esa serenidad es más dolorosa que un golpe, porque el rival entiende que no te puede romper ni por dentro ni por fuera. El resultado ya lo sabemos: decisión unánime para Crawford, la tercera corona indiscutida de su carrera. Pero lo que de verdad quedó escrito es un mensaje para todos los rivales que sueñan con enfrentarlo: no basta con entrenar más, necesitas un plan que no existe, porque BUD no juega a boxear, juega a desarmarte. Y ahora surge la gran pregunta: ¿qué sigue? Los nombres ya están sonando. Benavides, un vendaval joven con volumen inhumano. Bivol, un maestro frío que convierte peleas en ajedrez. Incluso una revancha con Canelo, que ajustará y volverá con sed de venganza. Pero todos saben lo mismo: si Crawford logra descifrarlos antes del cuarto asalto, la pelea deja de ser pelea y se convierte en una clase magistral. Lo más impactante es que BUD nunca revela su método completo. En la rueda de prensa solo dijo una frase: no es fuerza, es saber. Y esa sonrisa enigmática dejó claro que su secreto no es solo físico, es mental, es un código que nadie más ha descifrado todavía. La victoria sobre Canelo no fue solo un triunfo personal, fue un terremoto que sacudió la historia del boxeo. Con 3 coronas indiscutidas en 3 divisiones distintas, Terence BUD Crawford se colocó en una lista donde no hay nadie más. Ni Mayweather, ni Pacquiao,
ni Sugar Ray Leonard pudieron unificar 3 categorías en la era de los 4 cinturones. Ese dato por sí solo lo convierte en un fenómeno irrepetible. Pero no es solo cuestión de números. Lo que BUD hace sobre el ring cambió la manera en que entrenadores y boxeadores piensan el deporte. Durante años, los gimnasios formaban peleadores rígidos, zurdos que siempre peleaban como zurdos, derechos que jamás cambiaban de guardia. Crawford borró esas líneas. Su estilo híbrido ya es copiado por jóvenes prospectos en Estados Unidos, México, Japón y hasta en Europa del Este. Todos quieren imitar la fluidez con la que se desplaza, pero lo que nadie logra copiar es la calma con la que decide en medio del fuego. Compararlo con leyendas se volvió inevitable. A Mayweather lo recuerdan por su defensa inquebrantable, a Pacquiao por su agresividad explosiva, a Duran por su ferocidad. Y a Crawford, por algo mucho más complejo, su capacidad de descifrar cualquier estilo. Es como si en cada pelea llevara un diccionario secreto que traduce el lenguaje del rival y lo vuelve predecible. Eso lo coloca en un nivel donde no importa quién esté enfrente, la pregunta nunca es si ganará, sino cuánto tardará en encontrar la grieta. Y aquí es donde aparece el debate más candente entre fanáticos y expertos. Algunos dicen que su estilo es demasiado frío, que no regala intercambios espectaculares como otros campeones. Otros responden que justamente esa frialdad lo hace único, porque mientras los demás se exponen al ego y a la adrenalina, él convierte las peleas en laboratorios. Y cuando sales de un laboratorio, sales diseccionado. La prensa mundial se rindió a la evidencia. Revistas especializadas lo colocaron de inmediato como número 1 libra por libra. Columnistas en México, pese a la derrota de Canelo, admitieron que lo de Crawford fue una clase imposible de ignorar. En Japón lo compararon con Inoue, otro monstruo de la precisión. En Europa lo llaman el cirujano de Omaha. La narrativa ya no gira en torno a si es el mejor de su época, sino a qué lugar ocupará entre los más grandes de todos los tiempos. Y la dimensión cultural tampoco es menor. Un chico nacido en un barrio humilde de Omaha, sin apoyo olímpico, sin contratos millonarios al inicio, logró derribar murallas que parecían intocables. Su historia es inspiración en miles de gimnasios. Entrenadores ponen videos de sus peleas para enseñar paciencia, jóvenes copian sus pasos de guardia cambiada, y hasta veteranos reconocen que BUD rompió el molde. Lo más fascinante es que ni él mismo parece obsesionado con convencer a la crítica. No pide comparaciones, no exige reconocimientos. Habla poco, sonríe, entrena y gana. Esa simplicidad contrasta con la complejidad de su boxeo y crea un aura que atrapa al público. Porque la pregunta ya no es cuántos cinturones más puede sumar, sino cuál es el verdadero secreto que lo hace imbatible. Y lo que viene es todavía más emocionante, rivales gigantescos como Benavides o Bivol, que podrían obligarlo a reinventarse una vez más. Si lo logra, su nombre no quedará solo junto a los mejores, quedará escrito en una categoría aparte, la de los campeones que cambiaron la forma de entender el boxeo. Lo que hace diferente a Terence Crawford no son solo los títulos, ni siquiera haber vencido a Canelo Álvarez. Lo que lo convierte en único es que nadie entiende del todo cómo lo hace. Cada campeón deja pistas, cada leyenda tiene un estilo reconocible. BUD, en cambio, se esconde detrás de un enigma. Lo ves dominar, lo ves castigar, lo ves controlar, pero nunca sabes cuál será el siguiente movimiento. Y ese misterio lo vuelve más grande que cualquier cinturón. Pregúntale a sus rivales, todos subieron convencidos de tener un plan. Todos bajaron sin poder explicarse en qué momento ese plan se hizo pedazos. Esa sensación de impotencia, de que alguien juega ajedrez contigo mientras tú todavía intentas aprender las reglas, es lo que separa a Crawford del resto. Por eso ya no hablamos solo de un campeón, hablamos de un mito en construcción. Los niños que entrenan hoy en gimnasios de todo el mundo no solo lanzan jabs y ganchos, intentan copiar la calma de BUD, su manera de cambiar de guardia sin avisar, su frialdad en los momentos más tensos. Y aunque nadie pueda imitarlo del todo, cada intento alimenta su legado. La pregunta queda abierta. ¿Tiene un método secreto que jamás revelará o simplemente es el boxeador más inteligente de su era? Tal vez nunca lo sepamos. Y quizás ese sea precisamente su poder, dejar al mundo entero con la duda. Y ahora te lo digo directo. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, si quieres estar en primera fila cuando revelemos los secretos que nadie más cuenta del boxeo, este es el momento de suscribirte. Hazlo ahora, deja tu like y dime en los comentarios si se retira invicto. Nos vemos en el próximo video.